buenas noches y bienvenidos otra vez, amigos del Cardumen. Aquí estamos como de costumbre, entre peces, criaturitas de la evolución, y para hablar de la actualidad, tanto a nivel asturiano como nacional, tenemos a dos invitados muy especiales, a Francisco Gómez del Castillo, informático. Hola, buenos días. Bienvenido. Bienvenido, y siempre que me llames aquí estaré. Muchas gracias, es maravilloso esto. Y a David Serna, periodista. Bienvenido por primera vez. Pues muchísimas gracias. Pues gracias por venir y empezamos con la actualidad. Empezamos con algo francamente interesante que tenemos. Voy a leer. El auge de la ultraderecha parte en dos a Austria e inquieta a Europa. El candidato verde Van der Bellen y el ultranacionalista Hofer rondan el 50% cada uno. Vale, esta es una noticia internacional, evidentemente, del país. Y la pregunta para empezar es sencillo. O sea, ¿qué está ocurriendo en Europa? Tú mismo. Bueno, en Europa está ocurriendo que el sistema tradicional no funciona y la rabia y la desesperación de la gente pues impulsan nuevas salidas que tienen muchas cosas en común. La más sobresaliente me parece a mí que es la de ser cosas más o menos improvisadas y responder a la rabia de la gente. Eso a medio plazo es muy peligroso, si se asientan es muy peligroso. Yo creo que en Austria tienen un problema muy gordo en cuanto a la emigración por el éxodo de refugiados de la guerra en Oriente Medio, y eso pues preocupa mucho a la gente, y entonces se aferran a soluciones que salen de salvapatrias por miedo, que es muy comprensible, pero tiene peligrosas consecuencias. Yo comparto en parte la teoría. Yo creo que hay un problema, no que los sistemas no funcionen, sino que la gente está cansada de esos sistemas, que es un diferente, pero bueno, la gente quiere buscar nuevas alternativas y no funcionan. Y el triunfo o el acercamiento al poder de partidos fascistas o de partidos de ámbito muy totalitarista viene siempre, o suele ocurrir casi siempre, cuando hay un problema de pobreza, cuando hay un problema de falta de riqueza o la situación económica no funciona. Entonces es cuando empiezan a aparecer soluciones que no son las soluciones, pero que para mucha gente lo son, que sobra a los extranjeros, que nos quitan el trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que en Centro Europa están poco acostumbrados a la emigración. En España estamos muy acostumbrados, en Italia también, en Portugal también. Vivimos con la emigración desde hace muchísimos años y no nos sorprende tanto, aunque siguen escuchándose siempre voces temerarias de este ecuatoriano que está aquí, que me está quitando puesto de trabajo. Luego lo miras de verdad y te encuentras con desesperaciones como que los españoles no queremos esos trabajos y si los quieren los extranjeros, como les pasó a los alemanes en su día, cuando la inmigración poderosa española de los principios de los años 60 y marroquí y portuguesa, que fue muy evidente y que levantó Alemania, levantó Holanda, levantó Bélgica, etcétera, etcétera, era gente que iba a trabajar. Nadie sospechaba que pudiera ser más allá de trabajadores que iban allí, aunque siempre estaban mal vistos porque siempre quitaban el puesto de trabajo a alguien. Yo el problema del triunfo de los partidos nacionalistas, de los partidos totalitaristas, nazis, etcétera, etcétera, es que no es ninguna solución, va a empeorar muchísimo más el problema, porque lo que tienen en la mano para solucionar no es una solución. Es como Donald Trump, que la única solución que tiene para la economía norteamericana es expulsar a todos los latinos que hay allí, lo cual es un poco como estúpido, ¿no? Echan a todos los latinos y ¿qué? ¿Y qué consiguen? ¿Quién va a trabajar? ¿En qué van a trabajar? Si nos hemos convertido el mundo occidental, y lo digo de verdad, en un poco señoritingos, ¿no? En un poco señoritos que no queremos trabajos que sí quiere la inmigración. Hace poco oía, mejor dicho, una entrevista con el presidente de la Asociación de Productores de Uva, de Logroño y tal, y decía que ellos les encantaría contratar españoles, pero es que no se ofrecen los españoles para ese tipo de trabajos y que no se ven para hacer las vendimias, se ven en la obligación de contratar a marroquíes o portugueses porque son los que aún quieren trabajar, mientras los españoles por ese mismo salario no quieren trabajar. Es que verdaderamente cuando observamos esta noticia, bueno, el partido en cuestión, el partido ultraderechista, se llama FPO con una diéresis, así que no sé muy bien cómo se pronunciaría esto, ¿no? FPO, no sé, bueno, pero bueno. Llama la atención por una parte el componente anti-inmigración importante que tiene, y por otra también que es un grupo claramente euroescéptico. Pues evidentemente se opone a someterse ante la Unión Europea. Supongo que también tendrá una base económica en cuanto a oposición al Banco Central Europeo, con lo cual parece incluso un partido que encaja dentro de los preceptos fascistas, que no solamente ultraderechistas, sino fascistas, teniendo en cuenta que
parece un partido obrero, entre comillas, incluso, es decir, dirigido a unas masas obreras. Y eso llama la atención. Bueno, el partido nazi era así por también. eso mismo lo digo. Yo, Sí, eso es lo que estoy buscando. Quizá entronca con la tradición germánica, ¿no? Y austriaca, es que por eso me lo digo. Austriaca, por eso lo digo, de nacionalsocialismo, ¿no? Es que eso, Austria tiene un problema de empleo también, que según lo ven ellos, que aquí nos haría risa, vamos. O sea, decir que, si vemos las cifras, decir que los austriacos tienen un problema de empleo con la protección social, además, que tienen para los desempleados, bueno, aquí nos saltaríamos de reír si ven un problema en eso. Pero ellos lo ven así, igual que nosotros vemos que tenemos un problema muy gordo, y otros países se reirían también si nosotros contáramos nuestros problemas, ¿no? Cada uno ve sobre todo lo que tiene cerca y a lo que está acostumbrado y lo considera normal. Entonces el partido este tiene un fuerte componente de obrero, de atracción de las clases medias, que en tiempos de crisis son las que empiezan a perder por todos lados, ¿eh? Y ahí se han aupado. Están ahora mismo en el filo. Yo no creo que ganen. Porque parece que depende mucho del voto por correo y voto inmigrante, o sea, voto de austriacos de fuera del país, que no ven tan cerca esos problemas, sobre todo el de la inmigración, ¿no? A un austriaco que viva en Estados Unidos y que vote, pues la inmigración de musulmanes o en Siria, eso no lo ve por la calle cuando va a comprar el pan. Se le pega el pairo totalmente. Sí, entonces yo eso no creo, pero desde luego es muy preocupante. De todas formas, las elecciones al presidente de la República es una cosa sintomática, porque el cargo no vale para gran cosa, es una cosa honorífica, pero sí representa el sentir de la población, ¿eh? Y en la primera vuelta sacaron un 34% de los votos, que llevado a unas elecciones generales les daría el gobierno. Y eso sí que eso tiene eso ya es otra cosa. Es que apuntabas antes, por ejemplo, que son también antieuropeos, anti-euro. Es que yo creo que es la moda de la antiglobalización. Es que vivimos una paradoja en el mundo occidental, occidental y oriental, verdaderamente salvaje, ¿no? Por un lado, todo es global, no nos engañemos. Las grandes compañías que lo manejan absolutamente todo, las grandes cadenas absolutamente de todo, tienen un componente universal o un componente mundial muy importante, no solo ya por los combustibles sólidos o fósiles, sino por todo, no solo las petroleras, sino la alimentación, y absolutamente todo depende de un montón de países a la vez. Eso por un lado, pero por otro lado, tenemos que estar unidos, pero a la vez queremos ser independientes de todo lo unido. Por ejemplo, no deja de ser paradójico que ahora en Gran Bretaña vaya a haber un referéndum para ver si va a seguir o no va a seguir Gran Bretaña en la Unión Europea. Bueno, yo no lo puedo entender, pero es que también se pretende un referéndum de independencia en Cataluña. Ha habido hace poco uno en Escocia que no ha funcionado, ha habido hace poco otro en Ontario, en Canadá, que tampoco ha funcionado, con lo cual la gente quiere ser independiente, no pertenecer a nada, pero luego beneficiarse de todo lo que es bueno de todos los lados, ¿no? El euro es un desastre, todos los males del mundo vienen del euro, todo ha sido... Hasta hace 4 días estábamos todos pidiendo una moneda única, que hubiera una moneda única, que permitiera las importaciones y las exportaciones, que agilizara el mercado. Ahora queremos salir todos del euro, ahora el euro no nos vale para nada, ahora se envidia a países como Noruega o como Suecia, que no están en el euro. A ver, vamos a ver... Algo bueno tendrá todo y algo malo tendrá todo. El problema es la gestión que se hace de lo que hay. En Austria, como tú muy bien has dicho, que es un país que ha sido bastante hermético a su mundo alrededor. No es un país que aporta en el Producto Internacional Bruto nada sustancial, salvo que es un país muy bonito, pero industrialmente no es poderoso, ni económicamente es poderoso, ni es un Panamá ni un Suiza para que la gente vaya a meter ahí dinero o tal. Y sin embargo ahora se encuentran con un problema que llevamos viviendo en los países latinos del Mediterráneo desde hace muchísimos años, que no es un problema, que es saber absorber la inmigración que nos viene, de una manera u otra, pero nos viene. Es que no podemos poner fronteras al campo. Y estos intentan ahora que solo que Salzburgo solo esté en Mozart, y solo queremos mozartianos, y
pena. No, mire usted, eso no van por ahí los tiros. El problema es que sea la alternativa a un partido nazi, con todo lo que supone ser un partido nazi. Es que además da igual que se diga lo que hicieron los nazis, que la gente sigue todavía aplaudiendo comportamientos nazis, lo que no puedo entender, porque está archidemostrado. Además, eso, también en Grecia, con Amanecer Dorado, Claro, van surgiendo claro. varios grupos de extrema derecha en Europa con una posición En Francia, preocupante. con Le Pen, no nos engañemos, también ha habido. Pero siempre son en las mismas situaciones, siempre en Estados Unidos también. En Estados Unidos, aparte de Trump, hay una corriente antimigratoria auténticamente tremenda y que le digan a toda California o a Texas, tal, quién cultiva todos los cultivos que tienen allí. A ver si lo hacen norteamericanos blancos. Además, es muy llamativo, porque Estados Unidos es un país construido en torno migrantes. a la Claro, todos. inmigración. Es que no hay, los únicos nativos norteamericanos son los indios y casi los exterminaron. Vamos a ser sensatos, es la verdad. Hay un ensayo muy interesante que se llama El arquetipo del atrincherado, del profesor Sánchez Escalonilla, que es muy interesante precisamente por eso, porque cuenta como un país de inmigrantes se caracteriza por ser uno de los que más miedo tiene ante una posible invasión, ante la llegada del extranjero, ¿no? Bastante llamativo en el caso de Estados Unidos. Pero en Europa, que es un poco lo que nos preocupa ahora mismo, bueno, lo que nos ocupa y nos preocupa, ambas cosas, llama la atención efectivamente esto, en un país como Austria, que tiene una tradición histórica, en fin, importante y que debería... Sí, y de acogida y eso también, vamos, que siempre fue un país al que se podía ir y que... Yo no sé si Austria tiene las mismas cifras de Alemania, me imagino que parecidas en ese aspecto, tiene mucha población emigrante desde hace años. En Alemania el 10% de la población es de migración musulmana. Y hasta ahora no pasa nada. O sea, el problema es cuando vienen de repente y eso se junta con un deterioro de la situación económica. Entonces la gente se pone muy nerviosa y vota cualquier cosa. Es que ese es el Yo problema. lo entiendo porque es una Claro. respuesta de... Es que la base de todo es un problema económico, es un problema de que yo no tengo trabajo y tú eres sudanés y sí lo tienes y yo quiero cargarte a ti porque te estás quitando puesto de trabajo. Luego, a la hora de la verdad, si ese sudanés no estuviera, yo tampoco trabajaría en lo tuyo porque, insisto, y es verdad, nos hemos vuelto tan señoritingos en Europa que ya no queremos ese tipo de trabajos, aunque estemos muertos de hambre. Y todos conocemos casos de gente que prefiere estar en el paro a tener un mal salario porque en el paro gana más, lo que es una auténtica perversión del sistema total y absoluto, porque el paro es el último remedio que te puede quedar en esta vida. Aunque ganes muchísimo menos que en el paro, por lo menos seguirás cotizando y tendrás el paro como último recurso, pero no como primero porque ganas más, porque el paro tiene una caducidad, tiene una fecha de caducidad evidente. Bueno, pues hay muchísima gente que le pasa eso. ¿Por qué la mayoría de los cuidadores de ancianos en España no son españoles? ¿Por qué cuando yo lo viví con mi madre, cuando mi madre estaba en la Paulitina ya al final, yo fui a una agencia a que me facilitaran una cuidadora para mi madre y no había ninguna española, ucraniana, ecuatoriana, rumana. Digo, ¿y los españoles dónde están? Dice, no se apunta nadie a esto. Digo, vale, bueno, pues eso pasa que en un momento determinado yo tú tendría problemas económicos y no tendría trabajo y no lo encontrara. Es posible que yo también perdiera los papeles y dijera que cuido a ese anciano, pero es que no está pasando. Es que es lo más grave. Ni pasará. Ni pasará. Eso ni pasará. ¿Qué pasará? Pues entonces, hay dos preguntas que me gustaría plantear, así de forma genérica, y bueno, ya vamos contestando. La primera es, entonces esto significa que realmente no es que haya un fascismo sumergido en Europa, sino que parece que en el momento en que hay crisis económica, la gente indecisa, apolítica, entre comillas, es decir, sin definir, tira hacia cualquier cosa. Bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿hasta qué punto es culpable tanto los medios de comunicación como plataformas sociales como Twitter, etcétera, de este clima de rechazo que hay a la inmigración últimamente en Europa? Porque verdaderamente con los atentados de Francia, Bruselas, realmente se ha visto muchos comentarios, muchísimos tendencias, incluso en Twitter, por ejemplo, de rechazo ante concretamente los musulmanes, tachando a todos de yihadistas. Entonces, ¿hay relación entre una cosa y la otra? Hombre, la relación es que, por las razones que sea, y se ve en las películas o las series de televisión, hasta hace poco tiempo, el enemigo siempre era la Unión Soviética. Como la Unión Soviética ya no existe, ahora la mayoría del enemigo de casi todas las películas policíacas o políticas o tal, es el mundo islámico. ¿Por qué? Hay dos objetivos que lo valoran. Es que hablabas antes de Estados Unidos, el único atentado que ha tenido Estados Unidos en propia tierra fue el 11M. La única vez que alguien ha intentado, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Primera, ni en Corea, ni en Vietnam, ni en ningún lado,
sufrieron el más mínimo ataque ni amago de ataque, salvo Pearl Harbor, salvo Pearl Harbor, que no está en el continente del país madre, y lo del 11M. Eso ha marcado. ¿Quién lo hizo? No lo hicieron católico pensantes, ni budistas, lo hicieron islamistas. El atentado hace poco de los que ha habido son siempre de islamistas. El 11M español también fue islamista. Es que, claro, el problema, ¿cómo no va a haber rechazo hacia un colectivo que sistemáticamente está atentando contra nosotros? Tiene que haber un rechazo básico elemental. Y si no lo hay, yo perdono. Sí, pero es que dejas de perdonar. El problema es que esa gente, en algunos países, como está pasando en Francia o en Bélgica, están usurpando, pervirtiendo el sistema normal de bienestar que ha habido ahí durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque están jugando de otra manera en otro país, siendo ya de ese país. Y la gente se cabrea por eso. Porque es verdad, porque están para aprovecharse de todo lo bueno que tiene el sistema, pero queriéndose fuera del sistema y sin aportar nada al sistema. Bueno, yo creo que en eso hay sus matices. En eso la visión que dan los medios de comunicación es muy parcial. Y los medios de comunicación, y en esto englobo a la mayoría en general, se han convertido en medios que ofrecen lectores o televidentes a las agencias de publicidad y sirven al poder. Sí, en general, es eso resumidamente. Entonces no pueden tener una visión que no sea la versión oficial, porque eso va contra el poder y va contra la sensibilidad creada en la gente. Un atentado de un islamista es eso, un atentado de un islamista. Y si, como pasó en Suecia, coge el loco aquel que era de allí sueco, muy civilizado, y se lía a tiros con chavales y mata no sé cuántas, bueno, pues es un desequilibrado. Si llegase del Islam, sí, sería un islamista radical, no sé qué, un yihadista, no sé qué. Y si no, bueno, pues un chaval que está loco de la cabeza, que ha denunciado al gobierno por no darle bien de comer. Y el juez le ha dado la razón. Eso entre paréntesis. Eso es así. Y yo creo que en la gente, lo que son las tendencias fascistas, ¿no? Eso va unido a los bajos instintos. Sí, hombre, claro. Y eso es, en determinadas circunstancias, muy fácil de sacar. En un país atrasado, en un país medio y en un país adelantado. Eso es muy fácil de sacar. El decir, estamos mal porque los de fuera no sé qué, los vienen a invadirnos, vienen a tal... Eso es muy fácil de sacar en la gente, sí, y que la gente se sienta agredida y entonces se unan en contra del de fuera. Y eso, hombre, en Cataluña, el España no roba, es una consigna que obedece a ese subconsciente. Yo cuando era chaval, yo viví en Madrid de chaval toda la vida, y cuando empecé a salir por ahí de viajes y tal, y no sé qué, con 18 años, 20 años, entonces era... centralista el último, no era el nacimiento de las autonomías y tal. Entonces tú eras de Madrid y eras de los cabrones del Madrid centralista, no sé qué, no sé cuántas. Y yo me quedaba y digo, mira, chaval, yo viví en un barrio obrero de los que hizo el Inclitubanus para inmigrantes de 50 metros cuadrados, 6 éramos en la familia. ¿Qué es eso de que tenemos la culpa de todos los males? ¿Qué te crees? Que yo ataba a los perros con longanizas en Madrid. Al lado de Madrid, en el Pardo, vivía Franco, pero yo no tengo la culpa de eso. Pero entonces era todo de Madrid, claro, era el extranjero, el de fuera. Claro, pero es que yo vamos, es otro debate diferente, ¿no? Pero yo últimamente, y es que has tocado el dedo en la llaga, es que yo últimamente estoy bastante obsesionado con que el racismo se combate, la xenofobia se apoya, y se apoya en detalles como, ay, eres del Sporting, vaya mierda de equipo, Gijón, vaya mierda. El del barrio a barrio, esa xenofobia latente, pero que no se... pues es rivalidad. No es rivalidad. Estás diciendo que desaparezca el Sporting y a ver si se hunde Gijón, o viceversa. No estamos hablando, no es un tema ya puramente deportivo. Oye, mira, pues que ganamos... No, es que eso va en todo. No hay árbitro, y vuelvo al mundo del deporte, que se diga, y arbitra el colegiado Pepe Pérez del Colegio Guipuzcoano. Guipuzcoano tenía que ser...
Pero si es que dices almeriense también. O sea, está como inculcada en la sociedad, y no solo en la española, una xenofobia latente que no ayuda absolutamente a nada. Si encima tú la amparas y la dices que te están quitando los... Coño, pasó en Asturias cuando se estaba montando en Sidesa. ¿Quién montó en Sidesa? Coreanos... No, eran extremeños, no eran coreanos, era gente de Andalucía y gente de Extremadura y castellanos que vinieron a trabajar aquí, a montar en Sidesa, y los puebletinos luego se quedaron aquí, se montaron barrios como el de Versalles, que tiene un componente irónico pistonudo, lo del barrio de Versalles, sí. Es auténticamente genial. Pero ¿y cómo se les llamaba? Coreanos, no sé, maquetos, era todo así. ¿Por qué? Porque eran de fuero. ¿Y dónde estaban los asturianos para construir aquello? ¿Por qué no había asturianos construyendo en Sidesa? Porque no había, porque estaban en otra guerra, porque les importaba una mierda y porque iban a otro lado. Pero al que venía de fuera les quitaba el puesto de trabajo. No, estaban trabajando lo que tú no querías. Pero ¿quiénes eran los malos? Todos estos que han venido y tal. Ha pasado siempre. Si encima el componente económico es pobre y mucho más pobre, es brutal. Y luego también, yo ahí no estoy de acuerdo contigo, a menos capacidad cultural, más permeable es la sociedad. Más entran mensajes. A la Alemania nazi le entró en una Alemania que no tenía un nivel cultural muy alto, y lo que lo tenía era judío o estaban en otra película. Es más fácil. No, la Alemania nazi, la Alemania en toda la primera mitad del siglo XX es la potencia cultural de Europa. Pero no a nivel popular. Vaya. Luego hablamos. No, ahora. No, hombre, ahora no, hay más temas para hablar de esto. Bueno, realmente nos quedan 3 minutos, así que... Pues hay que hablar del último tema. Así que mira, no iba a cambiar de tema porque este me interesaba mucho, pero vamos a hacer, para dar un toque asturiano, evidentemente, aunque sea una pequeña reflexión, ¿no? Siguiente tema, la voz de Asturias. El Ayuntamiento de Oviedo estrecha el cerco a Gabino Lorenzo. El tripartito investigará la expropiación de Villa Magdalena y perseguirá judicialmente al exalcalde si se demuestra que se benefició de la operación. Vale, ya hablábamos de Villa Magdalena otro día, pero... A mí me parece muy bien. Yo siempre he dicho que quizás la única ventaja de la democracia, y es la prueba de fuego de la democracia, la prueba del 9, es que gobierne el que no gobernaba, que gane las elecciones la oposición y llegue al gobierno y mira los papeles. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Gabino Lorenzo ha gobernado muchos años y que no hubiera nada, a mí me extraña. Otra cosa es que se demuestre. Pero lo que sí es verdad es que tienen que sacar los papeles y tienen que poner bien clarito cómo ha ido subiendo eso de Villa Magdalena, porque yo lo seguí, como me imagino que muchos obetenses, y de joder, esto no sé dónde va a acabar. No sé dónde va a acabar. Y subió en varias legislaturas mientras los obetenses seguíamos votando a Gabino de Lorenzo. Lo digo en general, no lo digo por mí, ni por los presentes. Yo sé que no voté a Gabino de Lorenzo, pero me es igual, soy responsable de que fuera alcalde también. Y esos gazapos, esas cosas que se ven venir, y que aquí parece que si no votas a tu partido cometes una infidelidad, un sacrilegio, yo qué sé. No puede ser. No puede ser. Mira, eso es una bola que se va hinchando y bueno, va por 60 millones. Parece que van a ser 60 millones al final. 60 millones, sí. Hombre, el alcalde dice que podía haber salido gratis. Hombre, no sé. Si no, yo conocemos todos un poco, yo creo que el personaje, yo tuve la suerte, porque es una suerte, de conocer a Gabino de Lorenzo durante muchísimo tiempo. Y yo creo que esto viene de una actitud personal de Gabino de Lorenzo, que fue una persona siempre bastante arrogante y prepotente. Y esto no se arregló en su momento, como tenía que haberse arreglado dentro de lo malo, por su arrogancia y prepotencia. No pasa nada. Déjalo, ya verás cómo se arregla con el tiempo y no pasa nada. Mientras tanto veíamos cómo se hacían catas alrededor del campo de San Francisco para ver si les regalaba él, como si fuera su cortijo, el subsuelo de Oviedo a Comansa. Veíamos cosas. Yo creo que los muchos mandatos de Gabino de Lorenzo en esta ciudad tuvieron en su momento muchísimas luces y pocas sombras, y según pasando los años se teme lo que todos sospechábamos que estaba pasando, que hay muchísimas más sombras y muy pocas luces. La herencia de Gabino, entre ellas Villa Magdalena, es demoledora. Es que es demoledora en todos los aspectos. Es que es demoledora en el
¿Dónde está el campo de fútbol? Caray, no me sale el nombre. Tartiere, El Calatrava. El Calatrava. El Calatrava, ojo, cuidadín, que aún está en vísperas de sentencia y a ver lo que pasa. Por haber construido algo que no venía a cuento, en el que se gastó un pastizal inmenso, se ocupó un espacio de Oviedo sagrado para otras cosas, para tener eso ahí ahora que no vale para nada. Porque además es feo. Vamos a ser sinceros, por muy Calatrava que sea, es una nave demoledoramente grande que va a costarle a los obetenses muchísimo dinero a cambio de nada, porque ni funciona como centro comercial, ni funciona como palacio de congresos, y lo único que salva es que Tini Areces, en su momento presidente del gobierno, salvó un poco el culo la situación económica del edificio, porque compró a precio de cabaret un montón de metros cuadrados para instalar allí las consejerías, que si no, ni eso habría allí. Lo que también le da responsabilidad a Tini Areces. Correcto, estamos de acuerdo. Sí, yo no quito ninguna responsabilidad. Además lo he dicho bien, compró a precio de cabaret un montón de metros cuadrados para instalar aquello. Vamos a ver, la gestión de Gabino de Lorenzo debía de ser no analizada, debía ser juzgada, porque hay infinidad de sospechas sobre no solo su gestión, sino lo que llevó aparejada su gestión para todo su entorno, o para un entorno próximo a él, que no se ha investigado para nada, y todas las investigaciones que se han hecho de forma legal y leal, si me apuras. Hay que ir terminando ya, que me están... Pero es que ahí tiene que actuar don Vito Corleone. Es que es la única manera de hacer muchas veces aprender la verdad a la gente. Bueno, muchas gracias por venir. Os invito a ver más veces. Cuando queráis. Y por supuesto, pues nada, ha sido muy interesante, así que gracias. Y a ustedes, bueno, ya han visto, aquí el dinero de Oviedo, de Villa Magdalena, se multiplica como los panes y los peces, y como el dinero en los Sims con el tuco de Motherlord. Así que nada, buenas noches, pásenlo bien y hasta mañana.